ESI para todes. ESI para todes. ESI para todes. ESI para todes. Libres para ser y gozar. ESI para todes. ESI. Ahora por comando de demolición. ¡Wow! ¡Cuánta solemnidad! No me esperaba esto. Porque vas a hablar de la sangre. Vamos a hablar del tabú de la sangre. Parece que nos vamos a casar más o menos con esa. Estamos entrando al altar. Es como un pacto de sangre. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Ahí te spoileé. Hoy la idea es traer no solo la menstruación como fenómeno físico, psicológico, sino hablar esto de la sangre en nuestra cultura, ¿no? ¿Qué simboliza? Y un poquito esto, cómo se convierte un tabú y en qué sentido se convierte un tabú. Porque no es que cualquier sangre es tabú. Claro. ¿Sí? Sino, obviamente, la sangre que viene de las cuerpas femeninas, ¿no? Con útero. Entonces, bueno, primero traer un poquito la parte histórica, sociológica, arqueológica, que tiene que ver con el matriarcado, con la matrística, en donde obviamente la sangre cumplía una función y simbolizaba algo totalmente vital y positivo, ¿no? La sangre tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la conexión con lo ancestral, es fertilizante, ¿sí? Para las plantas, para la tierra, inclusive la sangre que se entrega a la tierra nutre a las plantas y le da una información de qué nutrientes necesitamos y crece aquello que necesitamos. ¿Qué diría el machito? Encima me hablas con la I y me tirás sangre en el pasto. Claro, porque ¿qué pasa? Digamos, en la mirada del patriarcado, la sangre femenina de los cuerpos con útero, ¿no? Como decimos siempre, con capacidad gestante, es sucia, ¿no? Se la simboliza como algo sucio. Y sin embargo, la sangre justamente de la menstruación tiene que ver con un poder, con el poder de crear. ¿Sí? Y tiene que ver justamente también con la capacidad de regeneración, con la resiliencia, con lo cíclico, ¿sí? La serpiente está muy conectada simbólicamente también con esto, ¿no? Como esta capacidad de regenerar las pieles, ¿no? Entonces, esto en la cultura matriarcal tenía que ver justamente con la figura de la diosa, ¿sí? ¿La víbora? La víbora, exacto. Bueno, en realidad hay un montón de animales relacionados a la figura de la diosa y de hecho también esto, ¿no? Está lo lunar, ¿no? Mirá qué loco, ¿no? La sangre como tabú, la víbora, el animal maldito del mal. Exacto. Cochina. Bueno, obviamente no es gratuito, no es inocente, no es casual, que en el mito bíblico, que es, digamos, como el más representativo de la cultura patriarcal judeo-cristiana, ¿no? La serpiente está igualmente en otras mitologías, en otros mitos del origen, pero no aparece desde este lugar nocivo o dañino o esto, digamos, como esta idea de lo que justamente el tabú. Claro, ¿no? como pienso en el carnaval, ¿no? Esta serpiente que no me acuerdo el nombre, que aparece en el carnaval, que bueno, después se quema. Viene a representar la transformación, ¿no? Exactamente. Entonces la menstruación, la sangre de la menstruación tiene que ver con esto, pero bueno, no es la única sangre, digamos, que está censurada desde la mirada patriarcal y la mirada bíblica, sino que la sangre también tiene que ver con la sangre en relación al parto, la placenta, ¿no? Que también implica una sabiduría, un poder, una medicina, tiene que ver también con la sangre en relación a esto que hablamos de la fertilidad, el conocimiento de los ciclos, ¿no? Y también tiene que ver con esto, con la sangre que es creación y que no es muerte, que no es violencia, ¿no? Que es justamente lo que viene a imponer la mirada patriarcal, ¿no? O sea, este pasaje de la diosa al dios,
¿no? Masculino, tiene que ver justamente con esta mirada de cambiar la pauta, el eje, en relación a quién tiene el poder de crear, de esto, de dar vida y de dar muerte, ¿no? Entonces, la sangre que empieza a ser la válida es la sangre de la guerra. Sí, o sea, esto de dar muerte, los sacrificios, ¿sí? Los rituales cambian, digamos, de la cultura matriarcal a la cultura patriarcal, empieza a aparecer, digamos, todo este uso de la sangre, pero desde la violencia, ¿sí? O sea, en vez de usar la sangre de manera ritual, por ejemplo, la sangre menstrual se recogía, se usaba esto que decía recién para fertilizar las plantas. Suena lógico, ¿no? Que se use así. Y sí, porque es esa sangre la que van a nutrir durante la gestación a una criatura, a un nuevo ser. O sea, Amaru se llamaba la serpiente esta del carnaval. ¿Cómo se llamaba? Amaru, ahí va. Sí, es la serpiente emplumada. Claro. Ahí va. Sí. La serpiente loca. Y los dragones son otro formato de la serpiente. Claro. ¿no? Que también aparece mucho en las leyendas, en los mitos, y que el héroe solar, masculino, patriarcal, va a ir a matar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la serpiente y lo femenino, y digamos la diosa... debe ser conquistado. No, y además tiene que ver con... Y sometido. Claro. Sometido y tiene que ver con lo instintivo, ¿no? O sea, pasamos de una cultura donde se honraba lo instintivo, donde nos reconocíamos como parte de la naturaleza, a una cultura en la que pretendemos no ser animales, ¿no? Y queremos conquistar la inmortalidad, ¿no? O sea, digo, como que hay ese pasaje, ¿no? O sea, en vez de honrar la vida y la muerte desde este lugar cíclico regenerativo, es esto de cortar con los ciclos, ¿no? Instaurar esta forma artificial, ¿no? Y desde este lugar de imposición, de lucha, de control, ¿sí? Desde un lugar mucho más mental, ¿no? O sea, como oponer lo racional, ¿no? Entre muchísimas comillas, a lo instintivo. ¿Y qué pasa? Lo instintivo es parte de la realidad, es parte de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestras cuerpas, del mundo en el que vivimos. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, cómo la civilización, este tipo de civilización, sinonimiza, ¿no? O sea, iguala el progreso con la destrucción. Y no lo traigo inocentemente, esto entendiendo en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, esta idea de que para progresar hay que destruir la naturaleza, ¿sí? Es algo que nos acompaña hace milenios. Y, sin embargo, siguen subsistiendo tradiciones femeninas, ¿sí? Que sostienen, ¿sí? Esta conexión con la naturaleza, a pesar de estar, viviendo todavía en un sistema patriarcal. Me llevaste a pensar como el capitalismo siempre todo el tiempo, sí, y la utilización de los apósitos para la menstruación, sí, que es encapsular toda esa sangre, sí, y hacer un desecho. Exactamente, porque se ve como un desecho. La Claro. placenta se ve como un desecho en los partos. El puré que te puedes hacer. Justamente este pasaje de partos en casa, con comadronas, en intimidad, a partos institucionales, ¿no? En este contexto supuestamente aséptico, blanco. Lo blanco está representado por el semen. Sí, el semen tiene que ver con esta idea, ¿no? Masculina de la pureza. Y lo rojo, ¿sí? Tiene que ver con lo sucio, con la tierra, con la sangre, con lo patológico también. Les falta de Tao y de reconocer, sí, todo lo que viene y sale para afuera de lo masculino, según el Tao, es muerte. Ahí tenés, sí, tu semen vivo. Sí. Y bueno, pero lo importante es entender que estos dos fluidos, la sangre y el semen, ambos son vitales en verdad, claro, ¿no? Y también pensaba simbólicamente en la alquimia, en los procesos alquímicos, tenemos el negro, el blanco y el rojo, ¿sí? Como los colores que simbolizan los procesos alquímicos. Entonces el negro es lo vasto, lo burdo, justamente lo que se va a procesar, purificar
para llegar a un estado superior, ¿no? Entonces sería, digamos, el negro es ese estadio, el blanco es el estadio de la purificación y el rojo es el de la transformación, la sublimación. ¿Sí? Entonces, en realidad, si el tema es integrar estas energías, ¿no? Lo femenino y lo masculino, la sangre, el semen, bueno, y esto, lo que simbolizan en realidad, ¿no? No estoy hablando literalmente, aunque podría ser también, pero bueno, es esta idea de que tiene que ver con valorar la vida, ¿sí? Hay un libro muy interesante del cual traigo un poco estas ideas, que se llama Tierra, de Bárbara Marciniak, y bueno, justamente habla esto de que la sangre antiguamente se usaba para marcar el territorio, para protegerse del mal, para hacer los pactos, ¿no? Sellar compromisos se hacía con sangre, ¿sí? Entonces también esta idea de el poder que tiene la sangre, el significado, ¿no? Y en el patriarcado, ¿sí? Esto que hablaba de los sacrificios, la guerra es una forma de sacrificio, de hecho, también el canibalismo o el comer animales tenía que ver, o por ejemplo, de pintarse con la sangre del enemigo al cual se conquistó, se mató, tenía que ver con absorber su poder, ¿sí? Entonces es esta idea de que me como el buey porque estoy absorbiendo su fuerza, me pinto con la sangre del enemigo, ¿sí? Justamente también es una forma, entre muchas comillas, de honrar, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con este cambio en lo ritual y este cambio en la concepción del poder, de cómo se manifiesta el poder. Hay algo que, bueno, cuando hablabas de la placenta, de los partos, sí, me parece que toda la sangre, sí, más que nada de útero, sí, está puesta en un lugar de desecho y también dentro de un lugar de clase, ¿no? Porque hablamos yo citaba ahí los apósitos, los tampones, sí, el parto en casa, son cosas que tienen acceso pocas personas, ¿no? Cuando la lógica te lleva a pensar que sería más fácil que sea así. Sí, ¿no? Sí, que sí, como sí. que... Sí, el tema es, hay una cuestión, es muy distinto la intimidad, la privacidad al ocultamiento. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, una cosa es la menstruación como un proceso de introspección, de interioridad, de conexión emocional profunda e intensa. Y otra cosa es el reprimir emociones y vivirlos en lugar de sufrimiento, ¿no? Como un castigo, ¿no? Que se vive por ser una cuerpa con útera, ¿no? Entonces, bueno, es algo inculcado. O sea, si desde que naces te están limando la cabecita, ¿no? De cómo vas a sufrir por tener útera, ¿no? Y de eso, de la vergüenza, ¿no? Nos inculcan la vergüenza, ¿no? Y el tener justamente esto que decimos, ¿no? Lo blanco, ¿no? Como esta cosa de los apósitos, ¿no? Y lo médico. Pero la sangre menstrual no es azul. Bueno, había una que te lo transformaba, que te traía el gel en el medio. No. Impresionante. Y bueno, volviendo a esto de lo patriarcal, cómo toma los símbolos matriarcales en la figura de Jesús, también está esto en el cristianismo, en el beber su sangre, comer de su cuerpo y beber su sangre, ¿no? O sea, cómo tendría que ser azul, se como traduce, ¿no? Cómo se traduce este ritual que viene, digamos, de muchos milenios atrás, y se resignifica desde la mirada patriarcal. En la mitología griega también tenemos en la castración de Cronos a Urano, su padre, cuando caen los testículos con semen y sangre al océano, de esa espuma nace Afrodita, la diosa de la sexualidad y la sensualidad. No solo de la costilla, de un huevo. Bueno, pero fíjense esta idea de que lo femenino asociado a una castración o a una mutilación, ¿sí? O sea, y además esta idea de que la energía masculina divina crea a partir de la destrucción. Es muy, a pesar de que es como muy interesante porque además está en todos lados. Y después tenemos todo lo que son las leyendas, los cuentos populares, que ahí tenemos mucho más la figura de la princesa, ¿no? Como toda maravillosa que canta con los pajaritos.
Y ahí también tenemos un montón de simbología, por ejemplo, en Blancanieves. Ahí estaba ¿sí? pensando en la misma boluda. ¿Viste? Perdón. Te lo transmití, te lo transmití así telepáticamente. Tenemos la manzana, que de nuevo viene también, si bien Pobre en la manzana. Biblia originalmente no era una manzana, supuestamente sino Una una granada. granada. Sí, viene ahí la yu. Pero bueno, sería esto, el fruto rojo. Claro, ¿no? qué mancha. No, y que está envenenado, Claro. que mata, o sea, digo, o que tiene Que que ver con explota. el pecado, ¿no? O sea, como que son resuena en los mismos significados. Entonces, eso, en Blancanieves, la descripción de Blancanieves en el cuento era blanca como la nieve, el pelo negro azabache como los cuervos y la boca roja, ¿no? Como la sangre. No debe ser azaroso que se haya pasado de una granada a la manzana. Es más universal y la culpa le llega a todos. Sí, la manzana además está también en un montón de culturas porque simboliza también tiene que ver con la inmortalidad, con la purificación, o sea, tiene más significados la manzana, pero Pobre el hecho de que manzana. sea roja, digamos, remite mucho más específicamente a lo femenino, a lo sanguíneo, ¿sí? Y a lo menstrual. Entonces también, por ejemplo, en La Bella Durmiente, ¿sí? La princesa, ¿sí? Que además también se llama Aurora y le cambian el nombre a Rosa, ¿sí? Nada que ver. Se pincha el dedo con una rueca y sangra. Y de nuevo, es un simbolismo de este pasaje, ¿no? A la madurez sexual, supuestamente. Y bueno, esto, digamos, tiene que ver con la menstruación como un rito de pasaje, ¿no? Y ahí está simbolizado. Y esta idea de entrar en un letargo tiene que ver con esto de como de alguna forma se suspende el tiempo, ¿no? Cuando estás menstruando, ¿no? Como que hay algo de baja la energía, ¿no? Y bueno, eso también está simbolizado en los cuentos populares y es muy interesante. Claro, aparte es re pesado. Déjenla dormir. Sí, otra cosa en relación a la menstruación, que ya lo hablamos en la primera columna, que fue esto de la virginidad, ¿no? También la menstruación es este síntoma, por decir, de la mirada patriarcal, de que la cuerpa gestante ya está disponible para procrear en función de, bueno, el cuerpo fertilizante macho reproductor. Y de ahí el festejo de los 15, al cual me niego rotundamente, Sí. el de los dulces 16 las europeas Claro. esperan un año más. ¿Se las Ay, viste? y lo se peor- se las viste como novias? Y la Sí, peor, entregadas ahí ya. la entrega de la sábana con la sangre de la Virgen. ¿No? Claro, sí, la prueba. La prueba. La prueba. Y también me acordaba de, ya pensándolo en tiempos modernos, Carrie, de Stephen King, Vamos. que está en una ¿Era Zac familia Efron? súper religiosa y menstrua por primera vez a los 18 años y la madre piensa que tuvo relaciones sexuales y la caga a trompadas. Y después va a la fiesta, le tiran la sangre de cerdo encima y se descoloca totalmente y toda esa represión emocional que tenía Y se violencia. convierte en una masacre. ¿no? Y la mala es ella. Claro, y además, Claro. digo, en el imaginario popular, desde la mirada masculina, sí, hetero, ¿no? Es esto la menstruación. La mina se vuelve loca, ¿no? O sea, como esta energía destructiva, ¿no? Hacia el estilo Kali, Lilith. Así que bueno, esto es para repensarnos un poquito en Me relación al encanta. tabú de la sangre. Gracias por escuchar. Ya son las 12, no lo puedo ¿Posta? creer. Ya llegamos al final. Ay, me encanta este antidepresivo KD. Comando antidepresión. Así que bueno, les deseamos un hermosísimo martes transfeminista. Mañana volvemos con miércoles socioambiental. Besis. Comando demolizione. Il rito di adolescenza collettiva.